especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con el cientista político Cristian Zamorano, con quien vamos a hablar sobre las elecciones en Estados Unidos y esta semana que estuvimos prácticamente en vilo y todavía lo estamos porque, cierto, Trump no ha reconocido el triunfo de Joe Biden y está de alguna manera, cierto, expectante en todo el mundo, digamos, lo que va a pasar con esta democracia norteamericana. Cristian Zamorano, ¿qué es lo que más te llamó la atención de este proceso y de esta semana que hemos tenido toda esta incertidumbre? Mira, lo que más me llamó la atención, y debe ser una deformación profesional, no creo que sea lo que llamó la atención a la gente, es subrayar una vez más que se equivocaron los diferentes institutos de sondeo en Estados Unidos. Y indicar que no sucedió en cualquier país, porque si hay un país que es desarrollado a nivel de los centros de estudio, de los think tanks, de los centros de sondeo, es Estados Unidos. Y acá, una vez más, se decía que Trump iba a perder por paliza, con una diferencia significativa, que no iba a ser tan peleado. De algún modo no es lo que sucedió, porque la movilización de electores fue histórica en Estados Unidos, de un lado como del otro. Y eso no fue previsto por nadie. Nadie lo había indicado los sondeos. Entonces, tú puedes ver que los sondeos ya es la segunda vez que se equivoca con Donald Trump, porque lo declaraba perdedor la última vez, hace 4 años. Esta vez supuestamente no iba a ser peleado, lo fue, a pesar del resultado. Y tú puedes hacer un paralelo con Chile, donde también los sondeos fueron muy discutidos y aún lo son. Entonces yo creo que alguien debe analizar la metodología de los centros de sondeo, y por otro lado, quizás a veces la gente no dice realmente su opinión cuando están entrevistados. Yo creo que acá hay que hacer un análisis acerca de esto, porque de algún modo los centros de sondeo también están pasando al lado del cambio generacional o societal que estamos viviendo un poco en el mundo o en sociedades como Estados Unidos y Chile. Sí, se señaló que hubo muchos votos jóvenes en esta elección en Estados Unidos, muchos jóvenes que normalmente, bueno, al igual que en Chile, no votaban, digamos, y en esta oportunidad se sintieron motivados, ¿cierto?, por ir a votar, ya sea para ¿cierto?, votar por Biden y de alguna manera sacar a Trump de la presidencia, y por otro lado también, ¿cierto?, los partidarios de Trump para ratificarlo y mantenerlo. Es la gran virtud de Donald Trump. Donald Trump logró revitalizar la vida democrática norteamericana, que lo queramos o no, porque logró movilizar desde el lado de sus partidarios como desde sus oponentes. Y no olvidemos que obtuvo más votos Donald Trump en esta elección que hace 4 años, para él. Y no estoy hablando de cifras menores, más de 6 millones, de 5 o 6 millones me parece. Y también logró que se vote mucho más para los demócratas. Entonces, de algún modo, a mí, tomándolo desde un punto de vista positivo, esta alternancia tan súbita entre Trump y Biden, y el hecho que se movilice tanta gente para una elección tan crucial como esta, después de los diferentes estallidos que hubo también en Estados Unidos, me habla de una democracia vital, y eso por eso me molesta un poco, y es difícil ser objetivo, que Donald Trump ponga en tela de juicio el resultado, porque Estados Unidos es una democracia, que te guste o no. Y yo creo que hay señales que te indican que es una democracia, además bien viva. El hecho que se ponga en tela de juicio una tal institucionalidad de un sistema tan antiguo, tan reconocido como este, me parece un poco peligroso para la buena salud de la democracia, incluso de la idea de democracia en el mundo occidental. Sí, sí, eso llama la atención mucho, Cristian, porque, cierto, si hay una democracia que tiene un prestigio, digamos, a nivel mundial, precisamente la norteamericana, y cuando Trump, cierto, sale a señalar que hay fraude, que hubo fraude, que hay votos que no se debieran haber contado, que tenían apoderados los republicanos que no les permitieron ingresar a los locales de recuento de votos, uno dice, bueno, ¿estamos en una república bananera o estamos hablando de una de las democracias más prestigiosas del mundo? Sí, sí, porque parecía un argumento de un presidente del Sudán, algo así, pero con mucho respeto por Sudán, pero de una democracia, en un país donde la democracia no está bien establecida. Yo creo que sí es peligroso, pero también hay algo que hay que también subrayar. Este sistema de votación donde esperas 4, 5 días, 6 días para obtener el resultado final, con el sistema de los grandes electores, que tiene ya varios siglos, que está inscrita en la Constitución en una de las enmiendas, también Estados Unidos tiene que plantearse el hecho de que si no hay que reformar eso, porque por el país el más tecnológicamente avanzado, uno de los más, la más grande democracia del mundo, una de las más importantes,
cómo su sistema de votación puede ser anticuado y no ser tan eficiente. Además, un país donde la eficiencia es uno de sus leitmotiv. Entonces, yo creo que acá también ellos deben plantearse eso porque da espacio para que se discuta y da la oportunidad política de discutir justamente, de poner en tela de juicio esos resultados. Yo creo que más que bananero, que igual Estados Unidos tiene algunos aspectos, entre comillas, bananeros, un país donde la tasa de pobreza es muy alta comparado a países europeos, pero yo creo que más bien Trump encarna toda esta corriente de la fake news, de inventar muchas cosas, de ver complot por todas partes, que se viraliza en las redes sociales y de algún modo él termina su mandato como él llegó, a través de esas polémicas, y yo creo que eso también es una plaga, es una señal, es ¿cómo decir?, una estampa de nuestro siglo XXI. Eso de las fake news y de ver complot en muchos aspectos de nuestra vida política. Sí, oye, a propósito de eso, me llamó mucho la atención y yo creo que a todo el mundo, el que las cadenas de televisión sean en definitiva, ¿cierto?, los que de alguna manera dan el resultado del cómputo final, este sábado alrededor de las 14 horas, y además que los presentadores de la televisión no solo interrumpan al presidente, sino que además lo corrijan inmediatamente diciéndole usted no está señalando la verdad, digamos. Hay una digamos, los medios de comunicación una fuerza muy importante en la democracia norteamericana y muy figura, digamos, del presidente será, pero ellos tienen una línea editorial y la mantienen, digamos, a rajatabla. En el caso de Estados Unidos, existe realmente, a la diferencia de otros países, esa cultura del cuarto poder. Está de algún modo inscrito en su institucionalidad y hace parte de su cultura. La prensa es fundamental, la libertad de expresión es fundamental y eso también va de la mano con un cierto resguardo de la manera de cómo se comunica. Y de algún modo Trump irrumpió en esto y quebró todo, y incluso va a seguir quebrando todos los paradigmas a ese nivel, no respetando nada. Y no olvides que él apuntó a la prensa indicando lo que era muy progre para él y que eran anti-Trump. Y yo creo que eso también le pasó a la cuenta ahora. Y inclusive hoy en día sus partidarios dicen que la prensa es vendida a los que son globalistas y todo eso. Yo creo que a mí me gustaría así desinflar un poco la cosa y decir, si tú miras la historia norteamericana, la prensa siempre fue fundamental. La prensa norteamericana logró sacar a Richard Nixon. Y hay una famosa película, Los hombres del presidente, por ejemplo. Estoy seguro que la has visto, Reinaldo. Y yo creo que eso nos indica que sí hay una cultura de la libertad de prensa. Eso hoy en día se vio, y esa libertad de prensa frenó, por fin, los abusos a veces que tiene Donald Trump en su discurso. Yo creo que es una buena señal de la cultura norteamericana y me da la impresión que la cultura democrática norteamericana de algún modo le puso un freno a todas las ultranzas de Donald Trump, y eso es de algún modo señal que es más que simplemente la institucionalidad, es todo un conjunto de elementos que le está poniendo freno de algún modo al no reconocimiento de Donald Trump de su derrota. Sí, otro aspecto importante, Cristian, es la polarización, digamos, que queda en claro y deja en evidencia, digamos, esta votación. O sea, son casi 150 millones de votantes, de los cuales 75 millones votan por Biden y 71 millones votan por Trump. Realmente hay una visión, digamos, de lo que debe ser la sociedad norteamericana muy polarizada, y también por ahí surgían, ¿cierto?, algunos mapas muy interesantes respecto de dónde votaban Biden, generalmente en los núcleos, ¿cierto?, urbanos, y en todo lo que es rural, lo que es el campo norteamericano, votan Trump, lo que marca muy claramente cuál es la filosofía un poco del ciudadano norteamericano. Sí, no, absolutamente, esa dualidad, casi esquizofrenia de la sociedad norteamericana, pero tú puedes ver que, bueno, siempre los medios rurales siempre han votado más de derecha, más de derecha dura, pero acá tú puedes preguntarte hasta dónde va a ir esa polarización. En todo caso, Estados Unidos está polarizado. Es decir, cuando nosotros temíamos como país que se polarice después para el plebiscito, después del plebiscito, discúlpenme, pero yo creo que estamos menos polarizados que Estados Unidos en este momento. Y yo creo que eso también es llamativo de una cierta manera hacer política. Yo creo que Donald Trump es el arquetipo mismo de persona de un cierto populismo que polariza mucho su electorado y ha hecho salir del closet, entre comillas, a toda una América, un electorado americano que no se manifestaba. Y no olvides todas las milicias que salieron, un discurso que se vulgarizó, de algún modo también está esa impronta xenofóbica un poco que se le relaciona. Yo creo que toda esa América que existe hoy en día está más presente que nunca.
Y justamente, ¿quién se opone a ese? Todos los medios urbanos con un cierto nivel sociocultural un poquito más alto. Yo creo que la tarea de los demócratas es poder acercar esas dos América, porque ahí hay una fractura. Yo creo que la tarea no va a ser evidente porque, empezando, los demócratas no tendrán la mayoría en las diferentes cámaras, y por otro lado, no olvidemos que igual Joe Biden como la vicepresidenta son personas que también son del establishment, es decir, de una clase política que se crió en la clase política. Y de algún modo ese es el discurso de Donald Trump que condena a ese mismo establishment. Y por último, Cristian, a propósito de eso, escuchábamos las opiniones de mucha gente, ¿cierto?, que fueron entrevistados en los distintos canales, en fin, las cadenas de televisión, y había un gran regocijo, digamos, por el hecho de que se tenga por primera vez una vicepresidenta mujer, Kamala Harris, además, digamos, de descendiente afroamericano, ¿cierto? Y hay mucha esperanza, digamos, pero tal como tú señalas, probablemente va a ser bastante difícil introducir reformas importantes en Estados Unidos en los próximos 4 años, cuando no tienen la mayoría en las cámaras. Sí, sobre todo, para retomar la pregunta que hiciste antes, mira, vamos a pasar de un presidente Trump, misógino y todo lo que sea, como los calificativos que lo hacen su oponente, o alguien que a veces observa objetivamente la cosa, pero y después corres el riesgo, o hay una chance, que si Biden, que no es joven, si le pasa algo, su vicepresidenta llega a ser presidenta, y va a ser una mujer de origen afroamericana. Entonces tú vas a pasar de un hombre blanco que se dirige a los redneck, a los cuellos rojos, que se llama, para llegar a una persona, mujer y afroamericana. Tú ves la diferencia que hay entre las dos opciones, y ahí eso te habla de lo que puede suceder en Estados Unidos, cómo un mismo sistema te propone figuras tan distintas. Y yo creo que eso va a ser difícil. Ahora, eso se traducirá en la realidad por nuevas políticas, un New Deal, un nuevo trato verde, ecológico, se va a traer por la ampliación del sistema de cobertura médica. Yo creo que es difícil sin la mayoría. Yo creo que la tarea es bastante difícil para Biden, y yo creo que Estados Unidos, para mí, es una opinión absolutamente personal, bien que honestamente te lo digo, yo me alegro que haya aprendido Donald Trump. Lo que sí me parece muy difícil, Estados Unidos, y que fue la fotografía de esto, que yo creo que hay una situación muy compleja y de fractura en Estados Unidos, en una situación económica o con gasto fiscal muy alto. No olvides que Estados Unidos es el país el más endeudado del mundo. Entonces, todas las políticas sociales que van a implementar, hay que preguntarse cómo se van a hacer, y su rivalidad con China, qué aspecto va a tomar. Yo creo que la tarea no es para nada evidente y de algún modo refleja toda la complejidad de este inicio del siglo XXI. Okay, muchas gracias, Cristian, por acompañarnos en esta entrevista. No, gracias por la invitación. Okay. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con Cristian Zamora.